Mi novia me abandonó 10 minutos después de colapsar por la quimioterapia, y quiso volver cuando sané. A veces pienso que el cuerpo tiene una manera cruel de rendirse, de recordarte que no todo depende de tu voluntad. Aquella tarde en la cocina lo entendí de golpe, literalmente. Me desplomé sin poder sostenerme, sintiendo como el suelo se acercaba más rápido de lo que podía reaccionar. El mareo, el dolor, el sabor metálico en la boca, todo se mezcló hasta volverse una sola cosa, agotamiento. Desde el suelo, con la vista nublada, alcancé a ver a Daniela de pie frente a mí. Tenía el teléfono en la mano, la mirada vacía, como si lo que pasaba no fuera real o no le correspondiera actuar. Yo apenas pude murmurar su nombre. Ella suspiró y me dijo con voz cansada. Lucas, te dije que no te esforzaras tanto. Intenté moverme, pero no tuve fuerzas. Esperaba que se acercara, que hiciera algo, lo que fuera. Pero en lugar de eso, regresó su atención al celular. Antes de que pudiera decirle algo más, el mundo se me apagó. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba casi la medianoche. Seguí en el mismo sitio, con el cuerpo adolorido, la cabeza pesada y el corazón más vacío que nunca. Daniela no estaba. Sobre el sofá había una manta arrugada, señal de que había dormido allí. Ni una nota, ni un vaso de agua, nada. Habíamos estado juntos 3 años cuando me dieron el diagnóstico, cáncer. Tenía 32, y lo primero que hice fue contárselo a ella. Recuerdo la escena perfectamente, estábamos en el sillón, viendo una serie cualquiera, y de repente solté sin pensar. Tengo cáncer. Ella se quedó en silencio unos segundos, me tomó la mano y dijo. Vamos a salir de esta, Lucas. Los dos. Y lo creí. Durante los primeros meses, Daniela fue mi refugio. Me preparaba batidos llenos de nutrientes, se sentaba conmigo en las sesiones de quimioterapia, dejaba pequeñas notas con chistes en el refrigerador para hacerme reír. Martín, mi mejor amigo, me dijo un día entre cervezas. Si no te casas con ella después de todo esto, eres un idiota. Yo también lo pensaba. Había empezado a planear cómo pedirle matrimonio cuando venciera la enfermedad. Quería hacerlo bien, con algo simbólico, que significara sobrevivimos juntos. Pero 6 meses después, todo cambió. Daniela empezó a ser otra persona. Al principio fueron detalles pequeños, se llevaba el teléfono a todas partes, incluso al baño o la cocina. Le puso una contraseña nueva, algo que nunca había hecho. Cuando sonaba una llamada, salía al balcón o a la habitación a contestar. Una tarde, le pregunté quién era. Un compañero del trabajo, me dijo, sin levantar la vista del móvil. Pero algo en su tono me heló la sangre. No era solo evasión, era distancia. Empezó a faltar a mis citas médicas. Yo la esperaba en el hospital, sentado con una gorra cubriendo la cabeza calva, viendo pasar las horas hasta entender que no vendría. Cuando la llamaba, contestaba con su voz cansada. Ay, amor, se me hizo tarde. Perdona, perdí la noción del tiempo. Cada excusa pesaba más que la anterior. Después vino el desinterés. No me preguntaba cómo me sentía, no tocaba mi mano, no me miraba como antes. Una noche tuve una reacción horrible a la quimioterapia, el cuerpo me temblaba como si me estuviera partiendo en dos. La llamé desesperado. No respondió. 3 horas más tarde, me devolvió la llamada. Estoy con las chicas, Lucas. ¿Podemos hablar mañana? Quise gritar, pero no tenía energía ni para eso. Días después, la escuché hablar por teléfono, sin darse cuenta de que yo estaba en la otra habitación. Le decía a alguien. Es demasiado. No puedo más. No me inscribí para esto. Esa frase me destruyó. Fue peor que cualquier agujazo, peor que los vómitos o la caída del cabello. Sentí que me convertía en un peso muerto, en una carga que nadie quería. Dejó de quedarse conmigo en casa. A veces, cuando le pedía ayuda para tomar mis medicinas, murmuraba por lo bajo. No seas inútil. Aquella noche en la que colapsé y me dejó tirado en el suelo, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Dejé de esperar algo de ella. Semanas después, durante una sesión larga de quimio, una enfermera llamada Clara me ofreció una botella de agua con una sonrisa. Deberían rediseñar estas sillas, parecen hechas para torturar en lugar de curar, bromeó. Reí por primera vez en mucho tiempo. No sé si fue la forma en que lo dijo o la calidez en su mirada, pero sentí que alguien, por fin, me veía. Desde entonces, Clara empezó a acercarse más. Me preguntaba cómo me sentía, si comía bien, si necesitaba hablar. Me hacía sentir humano, algo que Daniela había dejado de hacer hacía meses. 2 semanas después de aquel colapso, Daniela me sentó en el sofá. Su tono era firme, casi frío. No puedo más, Lucas. No soy lo suficientemente fuerte para verte así. Necesito un tiempo. La miré en silencio. Está bien, le respondí, sin pelear. Se quedó confundida, como si esperara que le rogaran. Pero yo ya no tenía fuerzas para eso. Al final de esa semana, se fue.
No supe nada más de ella hasta que un amigo en común me contó que había vuelto con su ex, Adrián, ese tipo del que tantas veces me dijo que era su peor error. El mismo que la engañó una y otra vez. Después de años llamándolo tóxico, volvió a él en cuanto me convertí en un problema. Y ahí, en medio del dolor físico y el abandono emocional, decidí enfocarme en sobrevivir, no solo al cáncer, sino a Daniela. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de agotamiento, silencio y pequeñas victorias. Cada vez que lograba levantarme sin sentir que el suelo se movía, era un triunfo. Cada vez que podía comer sin que el cuerpo rechazara la comida, sentía que recuperaba una parte de mí. Clara estaba ahí en todas esas pequeñas batallas. No como una enfermera que cumplía su trabajo, sino como alguien que realmente se preocupaba. Me hablaba durante las sesiones, me contaba anécdotas de su vida, de sus sobrinos, de los días caóticos en el hospital. A veces me dejaba dulces o revistas, y cuando me sentía débil, simplemente se sentaba a mi lado, sin decir nada. Esa compañía silenciosa valía más que cualquier medicina. Poco a poco, el hueco que Daniela había dejado comenzó a doler menos. No porque la olvidara, sino porque me di cuenta de que había aprendido a vivir sin esperar nada de ella. Me aferré a mi tratamiento, a mi cuerpo, a lo poco que podía controlar. Clara se volvió parte de mi rutina, una constante amable en medio del caos. Un día, después de una revisión, el oncólogo me miró con una sonrisa contenida y dijo: Lucas, los resultados son buenos. Muy buenos. Estamos en el camino correcto. No lloré en ese momento. Me limité a sentir, a darle las gracias y salir del consultorio. Pero cuando crucé la puerta del hospital, me quebré. Clara me encontró afuera, con la cabeza entre las manos, y sin preguntar nada, me abrazó. Fue un abrazo limpio, sin pena ni lástima, solo sincero. Pasaron los meses, y un día escuché la palabra que parecía un sueño: remisión. No había victoria más grande que esa. Lloré como un niño, no solo porque estaba libre del cáncer, sino porque había sobrevivido al abandono, a la decepción, al amor que se marchita cuando más lo necesitas. Clara fue quien celebró conmigo. Me llevó un pequeño pastel al hospital con una vela improvisada hecha con una pajilla. Reímos, y por primera vez en mucho tiempo, la vida volvió a tener sabor. Creí que ese sería el cierre perfecto de mi historia con el dolor, pero me equivoqué. Una tarde, mientras revisaba mi correo en casa, vi un nombre que me hizo dudar de mi vista: Daniela. No era un mensaje directo, sino un texto que llegó al teléfono. Hola. He estado pensando en ti, ¿podemos hablar? Por un momento pensé en ignorarlo. Parte de mí quería borrar el mensaje sin leerlo otra vez, pero otra parte, la que aún buscaba respuestas, me hizo escribirle. Quedamos de vernos en una cafetería del centro. Cuando la vi, casi no la reconocí. Estaba más delgada, con los ojos cansados, y un aire de ansiedad que antes no tenía. No hubo abrazos ni sonrisas, solo una tensión espesa que llenó el aire entre nosotros. Gracias por venir, dijo mientras removía el café sin probarlo. Sé que no merezco ni que me escuches, pero necesitaba hablar contigo. No respondí. Esperé. Cometí un error, Lucas, continuó. Me asusté. No supe cómo manejar todo lo que estaba pasando. Verte enfermo, me sobrepasó. Y cuando Adrián volvió, pensé que, no sé, que podía escapar de todo eso. Me quedé mirándola. No sentí rabia, ni tristeza. Solo un cansancio profundo. ¿Y cómo te fue escapando? Pregunté al fin. Desvió la mirada. Terminó. Me engañó otra vez. Me dejó. Asentí despacio. No por satisfacción, sino porque todo encajaba de manera cruelmente predecible. Nunca dejé de quererte, añadió, con voz temblorosa. Me equivoqué. Quiero intentarlo de nuevo, si tú me dejas. Respiré hondo. Daniela, tú no solo te fuiste. Me dejaste cuando más te necesitaba. Cuando no podía levantarme del suelo, te fuiste a dormir al sofá. Cuando me desmoronaba, decidiste que era demasiado. Y ahora, que él volvió a hacerte daño, te acuerdas de mí. Eso no es amor. Es conveniencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó replicar, pero levanté la mano. No hace falta que digas nada más. Pagué el café y me levanté. Ella me miró como si esperara que cambiara de opinión, pero no lo hice. No podía. Caminé por la calle con la sensación extraña de haber cerrado una herida sin necesidad de venganza. Solo silencio. Clara apareció en mi mente sin que la buscara. Su paciencia, su ternura, su presencia constante. Ella había estado cuando todo se derrumbaba, sin pedir nada a cambio. Pensé que ese sería el final. Pero Daniela no había terminado. Una semana después, Recursos Humanos me llamó al despacho. Había una solicitud de empleo nueva, y mi nombre aparecía como referencia personal. Cuando vi el currículum, casi me reí. Era de Daniela. Quiero aclarar que no la recomendé, dije al instante. De hecho, no me siento cómodo con que trabaje aquí. ¿Les puedo explicar por qué? Les conté todo, sin detalles morbosos, solo los hechos.
Me aseguraron que se ocuparían del tema. Pensé que con eso bastaría. Al día siguiente, entré a la sala de descanso y ahí estaba ella. Hablando con mi jefe de equipo, como si nada. Lucas. Qué coincidencia, dijo en voz alta. No sabía que trabajabas aquí. La mirada de mi jefe fue de sorpresa, pero la mía fue de puro agotamiento. Daniela, este es mi lugar de trabajo. No tienes nada que hacer aquí. Solo quiero hablar, aclarar las cosas, insistió. Ya lo hicimos. No hay nada más que decir. Salí del cuarto directo a la oficina de mi gerente. Le conté lo sucedido. En minutos, Recursos Humanos confirmó que su solicitud no seguiría adelante. Pensé que eso sería el cierre definitivo. No lo fue. Un día después, la vi otra vez, parada cerca de mi escritorio. Lucas, por favor. Dame una oportunidad. Quiero hacer las cosas bien. Tuviste muchas oportunidades, Daniela. Y las perdiste todas. Yo ya seguí adelante. ¿Con quién? Preguntó, con el rostro descompuesto. ¿Con esa enfermera? ¿La que te cuidaba? No respondí. Sus gritos llamaron la atención de todos. Eres un hipócrita. Te aprovechas de que la gente te tenga lástima. Antes de que pudiera seguir, llegaron de seguridad. La escoltaron fuera del edificio. Yo presenté un informe formal y no la volví a ver. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al espejo. Me toqué la cabeza, ya con el cabello creciendo de nuevo, y pensé, sobreviví al cáncer, y a ella. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.